Cosmografías, aproximaciones filosóficas en torno al problema del mundo. Coordinadores, César Pineda Saldaña, Luis Fernando Mendoza, que nos acompaña el día de hoy, y Mario Díaz Domínguez. Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales donde estamos trabajando al día de hoy la inteligencia artificial entre la filosofía y la política. El día de hoy con la presentación de este libro, Cosmografías, a cargo del doctor Arturo Romero Contreras, que desde el año anterior viene trabajando con nosotros en el instituto como un colaborador constante y permanente. Y el día de hoy que nos acompaña el doctor Luis Fernando Mendoza. A nombre del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, muchas gracias. Por la diferencia de horarios, luego se les va a compartir tanto en los grupos de WhatsApp que se maneja y en los grupos de correos a los diferentes seguidores nuestros, tanto en América Latina como en Iberoamérica. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, tiene usted la palabra. Y muy buenas noches. Un placer, pues, presentar el día de hoy una obra tan importante como lo es Cosmografías, aproximaciones filosóficas en torno al problema del mundo. En el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital somos muy privilegiados de poder ser la ventana o ventanita de exposición, por decirlo así humildemente, de muchas importantes obras de los intelectuales que tienen a bien confiar la difusión de sus obras a través del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Como bien lo han dicho los doctores, eh, el título es impactante, ¿no? Tiene una gran profundidad. Eh, y entonces estamos muy inquietos de poder escuchar al doctor Luis Fernando Mendoza, al doctor Arturo Romero Contreras, hablarnos de esta obra que nos tiene muy atentos para esta presentación, ¿no? El doctor Arturo Romero Contreras es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Realizó estudios de postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Sus áreas de investigación actuales son ontología contemporánea, filosofía del espacio, filosofía de las matemáticas, idealismo alemán, fenomenología y filosofía francesa contemporánea. Y como ya lo han advertido en varias oportunidades, él nos ha acompañado en los seminarios sabatinos, en presentaciones de obras, y es constante y permanente su presencia en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para nosotros es un gran honor volverlo a tener en estos fueros. Asimismo, le damos la bienvenida y nos alegra su presencia también, eh, estando tan eh, difundida la obra que hoy presentamos, tener a los dos, poderlos tener coincidentemente presentándolas. Sabemos que sus agendas son tan apretadas, sin embargo,
hemos tenido el privilegio de poderlos tener aquí. El doctor Luis Fernando Mendoza, quien también es un académico muy connotado y tenemos la suerte de poder contar con él hoy, un día de entre semana, entre tan apretada agenda. El doctor es maestro y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del ISNI CONACYT nivel 1, profesor de la asignatura en la Flint UNAM e investigador del seminario de la misma facultad. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, postdoctorado en la UNAM FES Acatlán con la beca postdoctoral UNAM de febrero de 2022 a enero del 2024. Bastante reciente, hace unos meses, ¿no? Realizó estancias de investigación en su maestría y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con el Grupo de Investigación Fenomenología y Hermenéutica. Es coordinador y cofundador del Seminario Interuniversitario de Ontología y Metafísica UNAM UAP Puebla. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, Universidad Católica Lumen Gentium, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad del Claustro de Sor Juana y en el Centro Universitario Incarnate Word. Sus áreas de trabajo son metafísica y ontología, gnoseología, filosofía de la historia, antropología filosófica y ética, con especial énfasis en el pensamiento de Platón y Aristóteles, así como en las tendencias filosóficas alemanas de inicios del siglo XX, Wilhelm Dilthey, Nikolai Hartmann, Hart Hasper y Martin Heidegger. Participa actualmente en el Seminario de Metafísica de la FIL-UNAM, SEM, desarrollando un comentario en formato audible de la obra de Nikolai Hartmann, Rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento. Su disertación del doctorado es sobre Heidegger y Hartmann. Una confrontación de horizontes ontológicos. Recibió en el año 2017 el premio Norman Swerding de la UNAM. Como advertirán nuestros participantes en este seminario, son connotados académicos, tienen una trayectoria brillante y comparten generosamente esta presentación con nosotros para difundir esta obra, y lo que han dicho los autores es que quieren que se difunda, se discuta, haga eco, se observe, se analice, se critique, se refute, y esa es la finalidad justamente de difundir las obras. Así que esperamos, luego de la intervención de los doctores, la participación de todos ustedes con las opciones de reacción de manos levantadas y por mensajería. Les damos la bienvenida, un currículum, un CV, una hoja de vida que es inspiradora para muchos que transitamos tímidamente en las lides de la filosofía y que tenemos, pues, siempre buscamos referentes, y tenemos en ustedes dos grandes referentes mexicanos. Le agradecemos muchísimo su presencia y les damos el pase para que desarrollen la presentación de esta obra de gran impacto. Adelante, doctores. Doctor Arturo Romero Contreras. Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, de verdad nos sentimos muy honrados y bueno, en particular también un poco sonrojado por tantas cosas que dicen de nosotros, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que, pues, muchas gracias, ¿no? Bueno, las siempre terriblemente inmerecidas, pero, pero bueno, gracias, gracias. No sé si Luis quiere decir algo o... No, pues ahora sí que
lo difícil va a ser poder sostener la imagen que pintan de uno. Eh, pero no, bueno, agradecer pues, la hospitalidad en principio, ¿no? De querer eh, fungir como plataforma, como escenario para hablar un poco del contenido de este libro, ¿no? Discutir algunas ideas y insistir en que lo importante acá no es, digamos, tanto así como las verdades o falsedades que estén contenidas en los dichos míos y de mis compañeros y compañeras, sino eh, que sean capaces estas ideas de suscitar diálogo, encuentro, eh, discusión, ¿no? Que eso creo que es lo fundamental, más que, digamos, como sus contenidos doctrinarios, ¿no? De cada uno de los escritos. Entonces, pues nada, creo que en principio agradecer, ¿no? Que nos ofrezcan el espacio a nivel internacional, ¿no? Para poder hablar un poco de estas cosas. Muchísimas gracias, doctores. El espacio siempre está abierto para ustedes. Nos une con México un cariño muy grande y una admiración profunda, Y la UNAM, porque doctora, los dos son de la UNAM. Sí, con LUNAM, claro que sí, con México, con LUNAM. Bueno, la UNAM es México y México es LUNAM. Así. Y son nuestros hermanos. Sí, Mucho, no, gracias, mucho. gracias. El instituto fue apalancado por profesionales, Así egresados, es. brillantes de la UNAM de México. Así es. No, Entonces, hay que ser sinceros. sí, tras una experiencia, vamos a decirlo así, conmovedora, porque estas experiencias que te conmueven son las que finalmente te mueven, te impulsan, ¿no? Tras una experiencia conmovedora es que surge el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Así es que para nosotros, a nosotros nos emociona muchísimo presentar Y la nace obra. en la UNAM, María. Así es, así es, así es. Así que tenemos una emoción que nos gana y deseamos ansiosamente escuchar de ustedes esta maravillosa presentación, ¿no? Y realmente para nosotros es de mucho provecho siempre escuchar a los profesionales que tienen la generosidad de transitar en el instituto brindando sus experiencias profesionales, académicas, generando la polémica con los contenidos que difunden, promocionando sus obras. Es tan importante promocionar las obras, importante fomentar el debate en la academia, la reflexión, eso que a veces está ausente en el día a día. Y esta es una plataforma gratuita en la que accede quien quiere, quien tiene la disciplina, la constancia y la decisión de formarse, ser autodidacta, de poder discutir y de compartir, porque tenemos colaboradores constantes y permanentes del instituto en distintos países y nos engalanan cada sesión también con sus participaciones. Y siempre están en constante actividad, así que es un auditorio muy dinámico. Y supongo yo que también hoy día serán muy dinámicos también, pese a que estamos entre semana, ¿no? Y varios de nosotros hemos terminado jornada laboral, pero estamos muy activos. El título nos ha llamado muchísimo, ¿no? Coméntenos, por favor, sobre la obra, para quién especialmente van dirigida, cómo es que pensaron dirigir esta obra. ¿Es para un sector académico? ¿Está dirigida a los estudiantes? Es de fácil lectura para todo aquel que quiera aproximarse a la propuesta que ustedes hoy presentan? ¿Cómo es que podemos hallar el hilo conductor
de este encuentro feliz con la obra? Bueno, yo, bueno, yo creo que no hay lectura fácil. Cuando se lee, nunca es fácil leer nada, nada, ¿no? Cuando se nos hace fácil es porque ya lo habíamos leído, o porque nos lo han dicho 100 veces y creemos que estamos leyendo, pero solamente lo estamos repitiendo en nuestra cabeza. Pero cuando uno lee, siempre es difícil, ¿no? Eh, entonces, lo que quisiera decir que yo particularmente, y creo que todos los que participamos en este libro, creemos en la claridad, ¿no? Creemos en la consecuencia lógica hasta donde se puede o hasta donde lo merece, eh, y es algo que se puede leer, es algo que se deja leer. Sin embargo, nada se deja leer sin resistencia. Y la resistencia no es un elemento negativo ni algo que se le deba atribuir el texto, sino que la resistencia es también la materia con la cual se lee, ¿no? Porque cuando uno lee y se resiste, no es porque no entienda, sino porque está movilizando la propia materia de su pensar, su propia corporalidad y muchas cosas. Entonces, yo creo, concepto, por ejemplo, muy psicoanalítico de resistencia, es en realidad la inercia de la propia materia de lo que uno es y hace, y el forcejeo que está teniendo con otras materias. Entonces, yo diría, la filosofía, es un ejercicio al límite. Entonces, no sé, nosotros solemos pensar en que las cosas tienen una causa, qué sé yo, ¿no? Y entonces, bueno, filosóficamente hay una necedad, y la necedad filosófica es, ¿y si hay una causa anterior y una causa de la causa? Y si todo efecto en realidad puede ser una causa, entonces regresémonos hasta pensar si tiene sentido pensar la causa, porque eso supone que hay una causa primera y una causa última, y a lo mejor no la hay. Pero ese es el tipo de pensamiento filosófico que se va hasta el límite. La visión clásica de mundo tiene que ver con una palabrita que usamos todos los días y que es la de totalidad, ¿no? Decimos la totalidad, pero ¿totalidad de qué? Nosotros podemos pensar cuando hablamos de conjuntos finitos del todo. Los objetos que están sobre la mesa, pues están este y este. Se nos empieza a romper un poco la cabeza cuando decimos cuál es la totalidad de un conjunto infinito. Bueno, pues entonces decimos una propiedad y lo abarcamos todo sin abarcarlo. Ahí es donde empieza a complicarse el problema. Pero si uno multiplica no solamente los seres finitos los conjuntos finitos e infinitos, sino los seres matemáticos y los seres concretos y los seres actuales y los seres posibles y los seres imposibles, parece que el concepto de mundo empieza a perder sus bordes y a desfigurarse. Pero ese es el punto justamente, porque por totalidad eh, estamos acostumbrados a pensar algo que tiene borde y que delimita. Pero si nosotros podemos ver el borde, entonces no es un todo, ¿no? Sino que está metido a su vez en otro sitio. Vamos, entonces, hay algo que no puede hacerse más, y es pensar el mundo como un saco gigantesco lleno de cosas, ¿no? Como un saco homogéneo en el cual están los gatos, los números, los seres humanos y las tristezas. Pero ¿por qué? ¿Por qué este tipo de cosas comienza a resultar chistoso, absurdo, tonto o incluso urgente? Porque bueno, si nosotros nos preguntamos estas cosas raras sobre el todo del mundo, no solo es por ocio, ¿no? Que es una de las definiciones de Platón, que se piensa cuando están las condiciones cuando están las condiciones de tiempo libre. No, la definición que dio Luis Fernando, y es cuando se impone y cuando se exige. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos sobre la naturaleza, no estamos haciendo una cosa extraña, simplemente nos estamos preguntando por el mundo y ese borde que hay y que no conocemos y que no es trivial ni simple entre algo que hemos llamado cultura y algo que hemos llamado naturaleza. Pero ¿es eso? ¿De verdad es un borde? ¿Es un borde en el sentido de una frontera geográfica? ¿De verdad son dos formas de ser? No sabemos, eso es lo que estamos lo que estamos tratando de investigar. Y una última cosa, además de estar vinculado con la filosofía vinculada con el paso al límite, es decir, ahí en el límite donde se piensan las cosas, todo, nada, quizá, apenas, eh, ahí es donde se piensa realmente filosóficamente, pero no solamente hay una idea
el mundo no solamente está vinculado con esta idea del todo, sino además con otra de entorno. Y eso, el entorno, a diferencia del todo, ya no es lo que abarca, sino es el hecho de estar rodeado. Y eso cambia mucho las cosas. Me vino a la cabeza una cita de Deleuze y Guattari, no soy particularmente afecto, pero en este caso me parece que da en el blanco, cuando dice, tomamos una cuestión humana, profundamente humana, como el deseo. ¿Deseamos esto? ¿Deseamos una posición? ¿Deseamos un objeto? ¿Una persona? ¿Qué sé yo? Dice, no, no deseamos en singular, sino deseamos un conjunto de cosas. Y entonces cita a Proust y dice, yo no deseo una mujer, sino deseo una mujer en un paisaje. Eso es el mundo. Es aquello que hace que algo pueda aparecer de manera relevante. Y hay más de un mundo, ¿no? O sea, hay un solo mundo, quizá en el sentido límite, pero hay diferentes perspectivas de mundo y nuestro deseo y nuestra racionalidad y nuestras intenciones y nuestra práctica siempre está inmersa en eso que con toda vulgaridad llamamos contexto, pero en realidad esa es la pregunta del mundo. ¿Cuál es ese contexto en el cual aparece la cosa concreta que deseamos? Sea, no estoy seguro, no se suscribiría exactamente lo que dicen Deleuze y Guattari de que deseamos el conjunto de cosas, no, deseamos una cosa en una constelación particular. Entonces todo eso, una cosa, todas las cosas, ninguna, entorno, estos conceptos nos dan como una especie de gráfica, ¿no? Como una especie de geometría. Y eso es lo que pensábamos también, creo yo, y nos motivaba a la idea de la grafía. Niveles, tratos, bordes, agujeros. Sí, sí, estamos muy acostumbrados a pensar en términos históricos, pero no tanto en términos espaciales. Y creo que aquí era el momento de hacer las dos cosas. Luis, Eh, Doctor, sí, pues sí, quiero volver un poco a la pregunta del comienzo, que es como estos impulsos que hay detrás del libro y sobre si es un texto de fácil lectura. Bueno, si se echan una galletita a la vez, es decir, un capítulo a la vez, cada día sí. No quieran leer esto como si fuera algo que tengan que devorarse, porque seguro se indigestan, ¿no? O sea, y no por otra cosa, sino porque pues uno se empacha de ideas, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido yo no podría decir que sea de una lectura sencilla, porque sobre todo la lectura se disfruta en las relecturas, ¿no? Es decir, cuando uno le da el recalentado y el repasón a las ideas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que exige cualquier texto que uno quiere estudiar, que es paciencia, ¿no? Ciencia para que uno se vaya dando. Lo que es muy singular, que es que cada texto es una grafía, ¿no? O sea, una cosa que eh, con la experiencia de la lectura de mis compañeros de camino, no les quiero decir mis colegas, mis compañeros de camino, mis compañeras de camino, es que uno tiene que aprender a leerlos no solamente en sus ideas, sino en sus estilos, ¿no? Y esto lo digo a colación de que justo un poco también para compartirles cosas que hacemos acá ahora, a partir del viernes vamos a tener un seminario, un curso breve sobre el estilo, ¿no? Como algo que le es perteneciente a la filosofía, ¿no? O sea, como entender a la filosofía misma como un estilo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, en la medida en que son distintas grafías, distintas estilísticas, pues el texto para poder ser accesible hay que entrarle a cada uno por su lado, ¿no? Eso quizás sería como una clave de acceso, ¿no? O sea, no esperar que detrás de todo ello hay como una unidad. Y esto lo digo no para defenderme ni defendernos de nada, sino que pues la unidad de las cosas no tiene por qué ser inmediatamente aparente, ¿no? O sea, esa unidad de las ideas en el fondo es algo que creo tiene que quedar en la tarea de cada uno de las y los lectores, ¿no?
encontrar cuál es ese tejido, esa urdimbre, ¿no? Que hay detrás de todo esto, pues es una tarea que uno tiene que llevar a cabo. Ahora, eso no quiere decir, ¿no? Que no haya evidentes conexiones, ¿no? Evidentes diálogos, además, ¿no? Entre las y los diversos autores de los escritos, ¿no? Eh, abiertamente, por ahí Arturo tiene alguna consideración hacia alguno de nosotros. eh, el texto que yo escribo, y eso lo sabe perfectamente César, es fruto de discusiones y hasta desacuerdos, pero lo bonito que intentamos fue eso, decir, a ver, si no estamos de acuerdo, ¿por qué no lo ponemos en el mismo lugar? Y a ver qué pasa, y a ver si se dan cuenta que no hay acuerdo de fondo, ¿no? Y eso a ver qué suscita. Entonces, también un poco el estilo del texto es eso, ¿no? Como ser buscapiés y que entienda quien esté en la situación de entender, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante darse cuenta de pues estos intentos de abordar el fenómeno del mundo no solamente como un objeto de teoría, sino como algo, como una serie de conexiones, de relaciones y procesos que tienen que ver con nuestra propia actividad vital, ¿no? Y sobre esto yo quiero llamar la atención en los textos dedicados a Simone Weil, ¿no? De Sol Romano, bueno, Marisol Romano y de Amanda, porque justamente parten de una pensadora como que trató de resignificar, ¿no? nuestra noción de experiencia de pensamiento y mundo, y en medio de todo ello a partir de la idea de trabajo, ¿no? Es decir, cuál es la situación ontológica que tiene el trabajo como parte de nuestra praxis en el mundo. Y por otro lado, también, pues estos otros enfoques que tienen que ver mucho más con el papel de la literatura, ¿no? Eh, a la hora de nosotros experimentar el mundo, que es un texto al que Selma Rodal, una querida amiga, colega, pues presenta ahí en el libro, ¿no? Entonces, una de las cosas que quisimos poner a la vista, ¿no? También en el texto de Jesús Ayala, ¿no? Cuando hace esta crítica a ciertas formas pervivientes del antropocentrismo, ¿no? Un poco lo que quisimos señalar con todo eso es que eh, antes, ¿no? De querer encontrar una caracterización típica, abarcante de lo que sea el mundo, pues preferimos que esas mismas exposiciones singulares desde un rincón del mundo, pues vayan mostrando sus conexiones con otras grafías de esa cosa que nosotros pretendemos llamar cosmos, ¿no? Podrán decir, y ustedes perdonarán que no nos podamos sacudir nuestra herencia griega, quizás no queremos hacerlo, ¿no? Y creo que está bien, ¿no? Eh, pero nos sigue pareciendo una palabra que nombra, ¿no? Con cierta neutralidad, más allá de si se trata de armonía o no. Eh, eh, la idea de cosmos sigue aludiendo como a esta, para decirlo con Hartman, ¿no? A esta categoría que todo lo abarca, ¿no? Y son intentos desde el rincón del mundo hablar del todo, porque de eso va la filosofía. Ese es el riesgo que siempre pues, nos atrevemos a correr, ¿no? Y creo que cada uno, ¿no? De los textos asume un poco ese riesgo, ¿no? Desde un determinado rincón del mundo, tratar de captar conjuntamente las cosas, ¿no? Para- Don, si me permiten responderle a este señor, eh, porque así es más o menos como funciona, ¿no? Dijo algo muy interesante, así, potente, y es, en el mundo, nosotros estamos hablando del mundo, y este lugar común de que cada cabeza es un mundo, pero el mundo no es eso, el mundo no es cada cabeza.
el mundo es la estructura completa de las reverberaciones. Entonces, por ahora me reverberan las palabras del Señor y en mi cabeza están cosas que ni siquiera viví yo, ¿no? Sino que he vivido vicariamente por medio de un libro y no sé tampoco qué de la naturaleza estoy reverberar en mí porque ahorita que me emociono, la verdad es que no me emociono solamente intelectualmente, la sensación misma de estar participando en este proyecto comunitario se siente, verdaderamente se siente, y ese reverberar es también lo que hace quedarme. Entonces, participar del mundo no es solamente reflexionar sobre el mundo, sino estar con todo lo que se tiene. Entonces, aquí, como verán, nos vamos enredando en las palabras, pero eso, lo que tratamos de mostrar son las figuras de ese enredo. Porque primera de ellas, y todos estos enredos, un modo de decir, paradoja o o dificultades lógico-conceptuales y lingüísticas, cómo decir cómo hablar del todo del mundo cuando uno es parte de él, ¿no? Es evidente. Cómo hablar de la experiencia común cuando lo común lo explico desde mí, ¿no? O sea, lo que yo puedo decir entre Luis Fernando, que sucede entre Luis Fernando y yo, lo digo desde mí. Entonces no tengo acceso realmente directo al dos, ni al intermedio, eso que hay entre yo, entre César, entre yo, amando cualquiera de los autores. Pero pese a que no pueda, participo, una palabra muy platónica, participo de la estructura completa de reverberaciones. Y en este momento del pensamiento, lo que está haciendo uno con una grafía es individuar esas reverberaciones en un punto particular. Y eso no es que revele el mundo completo, revela algo del mundo y lo hace no solamente inteligible, comprensible, sino también vivible de cierta manera. Entonces, hay una pregunta hay un asunto que apareció en el libro. Y bueno, uno no solamente escribe en un libro, sino escribe dentro de un libro, para un libro y pensando en el libro. Aunque uno sepa que uno va a ser parte del libro, en su propio artículo está pensando en la totalidad del libro y está pensando en todos los otros artículos que sin haberlos escrito uno mismo, ya los tiene de alguna manera, tienen temas comunes y cuando tuvimos la oportunidad, porque nos leímos y nos corregimos y demás, entonces uno también va sintiendo, se va permeando el resto de los textos, van permeando al propio texto. Pero bueno, lo que eso quiere decir es, para ponerlo en una pregunta así cuasi trascendental, ¿cuál debe ser la estructura del mundo en la cual el disenso no implique necesariamente el error de uno? ¿Cómo tiene que ser pensado el mundo para que sea posible más de una perspectiva sin que, salvedad importantísima, sea el capricho y el arbitrio lo que decida? Es decir, ¿por qué no vale esta idea o por qué es aguada e inconsecuente y carente de potencia la idea de una multiplicación indiferente de interpretaciones? Cada quien su mundo, cada quien su asunto. El punto es que la idea de mundo nos vincula y no importa qué tan diferentes sean nuestras cabezas, estamos ofrecidos los unos a los otros, eh, incluso corporalmente. Cuando chocamos con alguien en la calle, no tenemos idea de quién es esa persona, pero ese contacto físico va a desatar un montón de cosas, ¿no? Encuentros y desencuentros. El mundo expone una estructura de reverberaciones, quiere, expone a los unos a los otros. Y lo que nosotros intentamos hacer en un libro como este es no cernir a los autores y a las autoras por la regla de la homogeneidad, de estar de acuerdo o de participar en un club o en una perspectiva, la fenomenológica, postfenomenológica, hermenéutica, trascendental, ¿no? Hay todo esto, ¿no? Hay todo esto, sin haber estado convocados. Y el mismo texto de cosmografía es el mismo, un pequeño ejemplo de lo que nosotros compartimos de la creencia del mundo como una composición heterogénea, pero no arbitraria. Es decir, tiene el elemento sistemático del argumento y del exponerse filosóficamente por el argumento, tal que esto no sea un capricho, es porque me gusta o porque así yo veo el mundo. Y al mismo tiempo respetando un momento de singularidad, que es la cuestión del estilo, tal que nos permite pensar el mundo en esta pluralidad, no solamente de ideas, sino de estructuras, perspectivas
en las cuales se puede y se exige debatir. No, no es un conjunto de, de confesiones y de diarios, sino es algo que de algún modo impugna e interroga a los demás, sin, por decir, no estoy de acuerdo, pero sin que eso se convierta en una causa a priori de descalificación, porque habría que tener un solo camino, ¿no? Esta cuestión complicada de mantener la estructura de relaciones, interpelaciones dentro de la singularidad del estilo, eh, siguiendo la lógica, ¿no? Y nuestra racionalidad hasta el límite, y sin embargo, concediendo su propia pluralidad, es decir, de lo racional y de lo razonable, es el experimento, ¿no? Que tratamos de hacer. No sé si tienen, si tienen una pregunta o le lanzo la pelota otra vez a Luis Fernando o a Coco. Bueno, a ver, yo quisiera también señalar una cosa que creo que luego se echa en menos de la importancia que tiene en la filosofía el disenso, ¿no? Normalmente, ¿no? Y esto es como muy, muy típico, ¿no? Se presentan textos en los que parece ser que en el fondo tuviera que haber como acuerdos en común, ¿no? Eh, Acá yo creo que lo que hay es más bien disputas en común, ¿no? O sea, lo que nos vinculó es que nadie está de acuerdo. Y eso, pero es que eso lo quiero señalar como un rasgo positivo de lo que es el mundo, porque quizás esa sea como una de las bellezas de ese concepto, ¿no? Que es como ese em, tejido de relaciones en el que podemos coexistir en los desacuerdos, ¿no? Es como ese último trasfondo, ese último terruño, ¿no? En el que uno puede voltear y decir, bueno, pero la existencia es posible aunque tú y yo no estemos de acuerdo, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido em, es importante que a la hora de leer el texto se haga como ese ejercicio de ver que lo que verdaderamente nos ocupa no es otra vez, ¿no? Directamente decir nuestras ideas, sino que esas ideas apunten a ese espacio común en el que persiste nuestra coexistencia, insisto, aunque no estemos de acuerdo en absoluto en muchas cosas, ¿no? No estoy diciendo que en todas, ¿no? Entonces, em, insisto, creo que esto es importante porque por una cosa que creo que no hay que dejar de lado. eh, Filosofamos por, por una exigencia política, ¿no? Eh, Filosofamos porque pensamos que en esta manera de reflexionar y de actuar, ¿no? O de esta manera de vivir, si lo quieren ver así, eh, se preserva algo esencial de nuestra vida política, que es justamente escuchar aquello con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Lo característico de la vida política es cerrar el oído, cerrar la escucha a aquello que no es conforme a mi manera de ver las cosas, que aquellas ideas que no entran en mi cabeza, que es mi mundo, ¿no? Eh, la filosofía tiene que ver mucho más con el ejercicio de permanecer a la escucha de aquello con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque ahí puede haber algo todavía por investigar, ¿no? Y creo que esa es eh, de alguna u otra manera, las experiencias que nos llevaron a querer escribir algo juntos, ¿no? Es como muy bonito, ¿no? El desencuentro como un motivo de encuentro, ¿no? Eso creo que es importante.
Es importantísimo. Ha habido, no sé, estamos saturados con esta idea de que hay que dialogar y hay que ponernos de acuerdo, y escuchar las diferencias, pero no es eso, ¿no? No es en absoluto eso. Es más, estar a la escucha no quiere decir necesariamente entender lo que el otro quiso o pretendía decir. Es simplemente tener la hospitalidad con la extrañeza del estilo del otro. Y algo muy importante que dijo Luis Fernando es que no es que haya una raíz común que nos une a todos, no es que haya un suelo último, no es que haya una precomprensión o qué sé yo, que se invocan. La vida sí tiene este elemento polémico de disenso, pero una forma de darle la vuelta a esto, porque parecería que o estamos todos de acuerdo en el fondo y solamente tenemos eh, diferencias superficiales, ¿no? Fondo todo es amor, o al revés, ¿no? Existe una estructura polémica fundamental, irreconciliable, en la cual la búsqueda de la totalidad es un fracaso anunciado. El asunto es que entre estas dos trivialidades aparece un tercero que es ser unido por la disputa. Compartimos los problemas, las soluciones no, y las soluciones proliferan. Lo que más tenemos en este mundo son soluciones. Existen soluciones para todo. El problema, bueno, es que no se comprende cuál es la relación que debemos tener, o más bien no se piensa cuál es la relación que deberíamos tener frente al mundo como sitio de problemas compartidos, como sitio de ámbitos en disputa. Y en disputa no quiere decir en guerra, ¿no? Más bien la guerra es la forma de no aceptar el carácter esencialmente conflictivo de la experiencia de compartir el mundo. Porque si hubiera, digamos, un trabajo y una aceptación de eso, se entendería, pues, y se pensaría, o más bien se renunciaría, perdón, a la idea de que se tiene que convencer, número uno, a la idea de que se tiene que hacer proselitismo, número dos, y a la idea de que eh, el prójimo constituye el perpetuo riesgo de mi negación, es decir, mi negativo, y por tanto, lo que me hace crecer, lo que me da identidad, solamente sobre la base de la contradicción o de la pugna. Y esto vale no solamente para el prójimo, sino vale también para esta otra frontera extraña que digo, tampoco sabemos cómo trazarla entre supuesta naturaleza y cultura, ¿no? Porque es asimétrica, ¿no? Todas las relaciones no son simétricas, ¿no? Por cuestiones de poder, por cuestiones de lengua, por cuestiones eh, de, de, no sé, de niveles de organización, pero es eso. Creo que digamos, una cosa importante, ¿no? También, bueno, lo que dice Luis Fernando es que la relectura no solamente es para quien lee el libro por segunda vez, sino nosotros mismos. Uno está leyéndose todo el tiempo y las relecturas tienen lugar cada vez que uno vuelve a estas ideas que se le cruzan en la cabeza. Y eso me parece importante. El mundo como una estructura de reverberaciones en las cuales se comparten los problemas, ¿no? Porque eso sí, ¿no? El problema es reconocido generalmente por muchos, pero unos lo resuelven idealistamente y otros lo resuelven materialistamente, y cada quien, pero hay algo anterior, ¿no? Hay algo anterior a la toma de postura que es una inconsistencia, ¿no? Y es por la razón de que el mundo, esto también salió en los cursos que está dando Luis Fernando, puesto que el mundo no está resuelto y es problema, es que uno tiene que tomar posición. Pero cuando una toma posición, necesariamente toma posición política, ética respecto al otro. Y de alguna forma lo que estamos tratando de hacer también es superar esta trivial dicotomía entre ontología y ética. La ontología tendría que ver con el ser, con las cosas, con el objetivo, bla, bla, y lo ético tendría que ver con los valores, las relaciones con el prójimo, la política, el amor, bla, bla, bla. El asunto es que si la estructura misma ontológica del mundo es co-ser y surgir codependientemente con lo otro, entonces el salto a la relación social y política no es abismal. Ya hay esta idea de relación y de separación relativa entre las cosas que en otra potencia se convierte en el problema de la socialidad, de la insociable sociabilidad, como le decía, ¿no? Para, otra vez, ¿no? Intento, ¿no? Intento bajar las cosas, no, a mí mismo, ¿no? Para poderlas, porque el reto siempre consiste en poder articular las cosas de la manera más sencilla posible. Pero el hecho es que
algo que tiene que aparecer en nuestras ideas de mundo y entre las cosas mismas, tiene que mostrarnos al menos el germen de la relación ética, por la cual yo estoy interpelado éticamente en el comportamiento con las cosas, con los animales, como con el prójimo, de manera distinta, sin duda, ¿no? Y por supuesto, para llegar al tema o al contexto que nos acoge en este caso, a lo artificial. Los diferentes ecologías biológicas, culturales y tecnológicas van poniendo esos contextos que son a la vez éticos y ontológicos, ¿no? Relación con el otro y relación con lo otro. Y la experiencia del mundo es desde su inicio y desde la ontología también y de alguna manera ya ética, eh, pero bueno, no sé si en este exabrupto estemos de acuerdo, no necesariamente, pero sí es un hecho, y lo subrayo, que lo que nos convoca es lo problemático del asunto, y la filosofía siempre va a ser terriblemente problemática, y creo que eso es lo que llama constantemente a decir algo y hacerse responsivo y responsable de eso que se postula en el reconocimiento y planteamiento del problema. ¿Quieres decir algo? No sé si quieran comentar Sí, algo. Sí. bien. Mientras invitamos a nuestro público a formular las preguntas, doctor Daniel Valpartida, ¿usted desea formular alguna pregunta a los doctores? Yo tengo una, pero Nos, le doy nos el pase. vienen, nos vienen hablando, a ver, nos vienen hablando del mundo, de estilos de los Ujú. autores cuando han escrito este libro. Luego nos referimos a mundo o a múltiples mundos. Cómo estos ensayos con estilos diferentes se ha integrado en relación a cosmografía. Ya nos han aclarado el título del libro, pero mi pregunta es, estos estilos, cuando nosotros escribimos nuestro ensayo, María Beatriz, nuestros ensayos ahí en la revista electrónica New Wave, cada uno tiene un estilo. Aquí también nos acompaña Santiago Lagos, Andrés Felipe desde Cali, Colombia. Cada uno tiene un estilo. ¿Cómo se ha podido lograr en relación al título de cosmografía? Entendamos también lo que nos dicen ellos, respetando el estilo de cada uno de ellos. ¿Hablamos de un mundo o estamos hablando de mundos posibles para los dos, doctor Luis y Arturo? Artur Vaz. No, mira, otra vez me voy a robar una cosa de que dijo, bueno, que hemos estado discutiendo, ¿sí? Luis Fernando y yo. El asunto es, hay un mundo, pero ese mundo no es homogéneo. Y ahí está todo el asunto. Si uno se mueve de tiempo o de ritmo y de geografía, necesariamente aparece una descoyuntura. Pero la descoyuntura no es separación, ¿no? Eh, creo yo, ¿no?, que investigar sistemáticamente el mundo es una oposición, o por lo menos es una resistencia a, a aceptar la idea del archipiélago. Cada quien su mundo, cada quien sus interpretaciones, cada quien su asunto y cada quien su destino cultural, biológico, personal, qué sé yo, ¿no? Hay una estructura biológico, personal, qué sé yo, ¿no? Hay una estructura, pues, de consonancia, de reverberaciones y de ósmosis, si seguimos con esto de las fronteras, que hacen que el mundo sea solamente uno, pero no un uno simple. Porque cuando uno piensa en el uno simple, es porque cualquier lugar sería comparable con cualquier otro y estaría conectado con cualquier otro de la misma manera que todos los demás. Sin tanto rodeo,
Si el mundo es un conjunto de parches, de pequeños mundos, entonces el mundo en mayúscula es algo así como la estructura de conectividad de esos parches, de esos fragmentos de mundo que pueden ser llamados ámbitos, regiones, espacios, estratos, escalas. No es lo mismo cuando uno está hablando de la escala de tiempo de la vida personal que se acaba brevemente, cerca de los 70 y tantos años, que cuando uno está hablando de la longue durée, de la larga duración de los pueblos y de los estados que resisten siglos, ¿no? Sabemos, ¿no? Depende, pero cuando uno se coloca en diferentes geografías, espacios, o escalas o estratos, no tiene el derecho a hablar en los mismos términos. Pero, pero uno sabe, de cierta manera, puesto que está pensando y puesto que uno ve y tiene experiencia de esa heterogeneidad, que la heterogeneidad está de todos modos interconectada. Entonces, el enigma del mundo es la conectividad no simple que hace reverberar o encontrarse, de manera que uno ni siquiera está consciente ni lo tiene claro, las cosas más diversas. Porque entonces, cuando uno, no sé, cuando yo leí los otros artículos y los estuvimos revisando de cosmografías, uno dice, esto me habla, pero no donde yo quería, ni en los términos en los que yo creía y creía, ¿no? Simplemente me lo pone en otros términos. Entonces, por eso, la hospitalidad del pensamiento, si lo queremos llamar así, tiene que ver con dejarse interpelar en un asunto a partir de otro que no tenía nada que ver. Porque lo demás es más esperable y es lo que todo el mundo demanda, ¿no? Vamos a poner en claro las reglas, vamos a poner en claro los términos, vamos a poner en claro los criterios y vemos si estamos de acuerdo, ¿no? Porque eso es, no, no se puede poner de acuerdo, ¿no? O lo somete a sorteo y lanza una moneda y dice, pues son estos. Y ya, ¿no? Pero el verdadero asunto es cómo dominios tan distintos que yo estoy leyendo, que yo esté escuchando una pieza musical y que eso me haga pensar en una idea filosófica, aun cuando ahí no había ni palabras, ni sintaxis, digo, lingüístico del término, es fascinante y trivial. Me quiero decir constante, una experiencia de la vida. Uno va a escuchar una conferencia de animales, de un biólogo, de una bióloga de la cual uno no entiende casi nada, pero las tres palabras que entendió tienen un efecto de maremoto en la metafísica que estaba uno haciendo, ¿no? O en el problema metafísico en el cual estaba. A eso nos referimos. Entonces, no, no es el acuerdo, no, no es poner las reglas base de la comunicación trascendentales, no, es entender el punto en el cual ser interpelado no requiere ni un fondo último, ni una precomprensión común, sino el hecho de estar expuesto, y lo cual implica aceptar que ser afectado, uno no es afectado, sino en la transposición de las cosas. No como las dijo el otro, ni como las pensó, ni como se pensaron, sino a partir de una pequeña transposición y un pequeño corrimiento que hace, pues, que eso sea significativo. ¿Puedo agregar algo? Creo que ahorita Arturo apuntó algo que es importante. Em, en los estudios filosóficos, como son hoy en día, estamos, no voy a decir si es un vicio o no, solamente voy a señalar la tendencia. Eh, Nos formamos en un cierto grado de especialización que implica un conocimiento técnico de conceptos que de repente nos vuelven como poco permeables para otras formas de expresión que pueden estar hablando exactamente del mismo fenómeno, ¿no? La única manera como uno puede volverse flexible, permeable, ¿no? Es acercándose a ese otro estilo para, en el fondo, descubrir que detrás de los meros nombres, ¿no? Hay un problema en común, ¿no?
Pero con esto lo que estoy diciendo, digo, no estoy diciendo nada nuevo respecto a lo que decía Platón, ¿no? Es de que los nombres nos vayan llevando, ¿no? Finalmente a esas cosas que son conocimientos, que son lo que finalmente habla de lo real, ¿no? Em, dialogar, ¿no? La grafía también es diálogo, ¿no? O sea, uno no hace grafía del mundo si no ha dialogado con alguien, ¿no? Y entonces, eh, insisto que en el fondo, en los textos, hay diálogos que hemos tenido todos, algunas veces en conjunto, otras veces en separado, ¿no? Y aunque estén expuestos en estilos distintos, creemos que estamos hablando del mismo mundo. No estoy diciendo del mundo que es igual para todos, sino del que es el mismo, ¿no? Y el que es el mismo quiere decir que está atravesado por las diferencias. Ustedes perdonen, estamos leyendo El Sofista de Platón y no puedo más que hablar en platónico ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, yo pensaría que el punto que está planteando Daniel sobre si hay mundos o si hay un mundo, es que en realidad, ¿por qué tendría que ser una alternativa? ¿No? ¿Por qué no pudiera ser que todos esos mundos fuesen como singulares conexiones, podríamos decir, arquetípicas, ¿no? Paradigmáticas, para ponerlo en ciertos conceptos tradicionales, ¿no? Que compartimos, pero que a la vez suscitan cierta diferenciación al interior de las propias relaciones. Y en esto quiero apuntar al texto que abre el libro, que es el texto de César, ¿no? Porque César, allá en las páginas 47 y 48, ¿no? Del escrito, me parece que en el PDF también está así, pero que sí. eh, César expone, ¿no? Dos enfoques de cómo podemos entender al mundo, pero al mundo como una conexión de mundos, ¿no? Como una... Y es que esto me parece fundamental. ¿Por qué? Porque con lo que César creo que está tratando de pelearse ahí en el mejor de los sentidos, es decir, es que no entendamos que se rompe la unidad del mundo si no todo sucede como en el mismo proceso y de la misma manera, ¿no? Y entonces hace estas distinciones, el mundo de la praxis, mundo hermenéutico, mundo cosmológico natural, mundo en sí metafísico, ¿no? Em, Digo, no les spoileo nada, ¿no? La idea es que vayan y revisen el texto, ¿no? Pero lo llamativo, y yo creo que acá hay un tema de discusión interesante, es cuando, por ejemplo, César pone que en el mundo en sí se trata del mundo de la metafísica, la religión y el sentido profundo del mundo, ¿no? Y que en en el conflicto de las visiones de mundo, ahorita que salió por acá, ¿no? En el conflicto de las visiones de mundo, eh, claro, uno puede decir que cada religión resuelve este sentido profundo del mundo a su manera, pero el problema de un sentido profundo de la vida es común a toda cultura, ¿no? Y esto es lo que nos importa detectar, ¿no? Detectar estas estructuras que articulan esto que decía Arturo muy plásticamente, la articulación de estas parchaduras, ¿no? De estos pues sí, accesos sesgados, si lo quieren ver así, ¿no? Pero tratando de reconocer que hay una comprensibilidad de fondo, ¿no? Hay una inteligibilidad de fondo, que no es privativa
de esta o aquella visión, sino que tiene que ver con el hecho mismo de la comprensibilidad de lo que podemos ver en el mundo, ¿no? Bueno, yo eso es lo que quisiera decir ahora. ¿Quieren vamos Gracias, Gabriel. cerrando? Si quieren vamos cerrando para que no se haga tan tarde. Yo les respondo nada más, quisiera decir un par de cosas y si quieren tomamos esto como intervención final, ya después me despido y demás. Pero eh, a propósito de cómo cómo nos pone Platón intelectualmente, hay precisiones. No es lo mismo lo idéntico, lo mismo, lo otro y lo separado. Entonces, hay una idea de que lo común conduce a lo idéntico, y eso me refiero en términos políticos, en términos de cómo clasificamos a los seres o de cómo relacionamos con las cosas. Hay un miedo de que hablar de lo mismo conduzca a la homogeneización. Y la homogeneización, que sería el mundo de lo idéntico, no es el mundo de lo mismo. Se ha creído que es atomizando y separando, es decir, en una radicalidad, alteridad inconmensurable, que se salva uno del problema de la homogeneidad, del concepto, la homogeneidad estatal, ¿no? Por ejemplo. Pero el asunto es que la vida no se juega ni en lo idéntico ni en lo separado, ni en el uno ni en lo múltiple, sino en esa mixtura de lo mismo y lo otro. Porque lo mismo no es lo idéntico, ¿no? Y lo otro no es ni lo contradictorio ni lo separado, necesariamente. Eh, y esto hace pensar en que este era el mundo como totalidad. Exige pensar la totalidad como conectividad. A lo que importa no es poner el borde y decir lo que es mundo, lo que se puede y no se puede hacer hasta cierto punto, sino cuáles son esas estructuras de conectividad que hacen que sea un solo mundo, a pesar de que las conexiones mismas sean tan variadas. Eh, y otra diferencia que habría que introducir es que diferencia no es lo mismo que incompatibilidad. No. Hay cosas que no son compatibles y esas sí tienen que ser decididas y es una u otra. Pero hay otras cosas que son diferentes y no exigen tomar decisión. Entonces hay que también atender a los diferentes espacios y a las reglas de los espacios. Cuando uno vota, no pueden ser los dos, ¿no? Cuando uno vota es o uno o el otro, pero cuando se gobierna, no es el uno o el otro, ¿no? Hay cosas que son absolutamente incompatibles con el Estado de Derecho, que tienen que ver con la injusticia, con la ilegalidad. Pero hay otras cosas que tienen que ver con la composibilidad. Y la palabra composibilidad significa, en este lenguaje extraño de la filosofía, hacer compatible lo que de entrada parece inconmensurable, ¿no? Pero justamente porque no todo lo diferente, y que podríamos llamar distinto, para alejarlo de la filosofía de la diferencia, ¿no? Es cierto, filosofía de la diferencia, no es necesariamente lo incompatible. Entonces, bueno, ir viendo los conceptos del mundo y las fronteras del mundo implica eso, detenerse en qué es lo uno, qué es lo otro, qué es lo mismo, qué es lo idéntico, qué es el adentro, qué es el afuera, qué es el borde, porque ahí decidimos quién es nacional y quién no, a quién se le deja entrar y quién no, a quién se le excluye y a quién se le deja entrar, ¿no? Y esto, este lenguaje desde las células, ¿no? Y cómo las membranas permiten que ciertas cosas entren o salgan, o algunas no entren y otras solo salgan, hasta el uso político, porque estas metáforas de cómo entendemos el mundo, perdón, estas maneras como entendemos el mundo se metaforizan y de ahí surge la idea de que las fronteras son como inmunología, ¿no? Pero eso depende de lo que entendemos por un borde y lo que entendemos nosotros por un ente biológico o por la vida o una célula. Entonces, investigar el mundo es también ver esas estructuras que pueden no ser paradigmáticas en otro sentido, más bien no arquetípicas, sino paradigmáticas, en el sentido de que todo paradigma incluye sus variaciones y que se están pasando por todos lados. Si hay metáforas, es porque algo del mundo de la biología, por ejemplo, nos hace sentido y reverbera en el mundo de la política, tal que nos parece incluso natural pensar que las fronteras
políticas deberían funcionar como las células defendiéndose del extraño, ¿no? Y por lo tanto liberar sustancias que aniquilen su entorno, hasta que de repente un día entendemos que en la biología, y según también la propia biología, hay una microbiota, es decir, hay seres extraños que no forman de mi cuerpo, sin los cuales mi cuerpo no podría vivir. Y eso tiene también efectos políticos, porque así como se politizó esta idea de lo inmunológico, también se politizó, también se politiza el darwinismo, ¿no? Y da eh, como resultado el darwinismo social. Pero todo eso, a la postre, tiene que ver con eso que entendemos con, por ejemplo, oposición, cooperación, simbiosis, ¿no? Y de eso estamos hablando, de esas formas, porque esas son las formas de vivir, en oposición, en contradicción, en coexistencia, en indiferencia, en guerra, o eventualmente quizá también en simbiosis. Ya. Doctora María, ¿me escucha? Sí, quisiera preguntarle a los doctores si estarían de acuerdo de pronto en esta afirmación respecto de que cosmología o cosmologías sería pues una propuesta a poder comprender, ¿no? El mundo, cómo funciona el mundo, cómo es que camina el mundo, eh, pero desde la tolerancia de la existencia de distintas vías, distintos caminos, desde un enfoque de conciliar las pluralidades, ¿no? De no tener una posición definitivamente necesariamente de compartir lo más interno, íntimo de la estructura de nuestras interpretaciones del mundo, ¿no? Entre sujeto y sujeto, sino que nuestra visión de nuestras miradas del mundo e interpretaciones pueden ser muy amplias, ¿no? Esa amplitud nos permite ser tolerantes, esa interpretación nos permite que esos distintos caminos que transitamos cuando interpretamos nosotros como hombres, con nuestros propios límites, nuestro mundo, podamos coexistir con otros tantos, y en ese sentido, entonces, encontrar una forma, ¿no? Mantener, de mantener esa interpretación de la realidad de una manera equilibrada, ¿no? Como ustedes lo dicen en la obra, una manera de poder mantener ese equilibrio, de esa balanza, en cuyo fil de balanza busca que lo abstracto y lo racional pese tanto como la aplicación práctica. Porque finalmente, cuando uno hace una pequeña lectura, una breve lectura de algunas ideas fuerza que ustedes plasman en su obra, hay algo que a mí me ha impactado mucho, que es esa afirmación respecto de que para interpretar nuestro mundo debe mantenerse ese equilibrio de forma, de tal manera que lo abstracto y lo racional pueda asentarse también en una aplicación práctica. Entonces, a mí me sugiere que Cosmologías es una invitación, una propuesta a entender el mundo preservando ese equilibrio a través de la tolerancia de la pluralidad en convergiendo, ¿no? Los distintos caminos, pero sin generar ningún tipo de distorsión en el otro, sino en una
perfecta, ¿no? Perfecta estructura que puede ser, como usted lo ha dicho, doctor Arturo Romero Contreras, compuesta de muchos parches, pero que finalmente esto coexisten de una manera equilibrada, de una manera de pronto no generando conflictos entre lo que yo considero mi espacio, mi territorio, mi territorialidad, mi propuesta de entender el mundo, sino que justamente esa visión, ¿no? Esa visión amplia de los juicios con las que se juzga el mundo, ¿no? Puede converger de manera tal que nos permita entenderlo de una manera integradora, ¿no? O sea, creo que cuando usted nos dice que en cosmologías no hay una estructura de la cual partan todas las propuestas, ¿no? De ustedes, significa que existe un corpus, ¿no? Existe un corpus que generándose en propuestas singulares han logrado unificarse en un todo integrador, pero que asimismo no pierde singularidad. Entonces creo que eso es una manera muy importante de poder interpretar el mundo. No es una propuesta metodológica de entender el mundo, ¿no? Porque cuando nos preguntamos cómo podemos interpretar, cómo podemos entender el mundo, es muy complejo y lo primero que se nos viene a la mente es integrando, uniendo. Y a veces uniendo perdemos singularidad, identidad. Pero esta propuesta que nos trae el libro que hoy presentamos nos dice que no perdamos nuestra singularidad, que podemos tener existencias, distintos caminos, ¿no? Amplitud de visiones en los juicios con que se juzga el mundo, sin colisionar, sin dañar, respetando, con tolerancia, entendiendo mis límites como hombre, que serán obviamente los límites que también seguro se presentarán en el hombre de lado y en el hombre de lado, pero que todos podemos integrarnos. Y es una manera realmente valiosa, una propuesta muy valiosa de poder interpretar el mundo con respeto, ¿no? Con ética. Es una propuesta integradora. Esa es la forma como entiendo la obra. Sí, creo, pues puedo decir algo brevemente, trata de ser lo más conciso. Eh, lo cierto es, creo, ¿no? Incluso un poco tomando distancia, ¿no? De ciertas cosas que sucedieron en la conformación de los textos, que nosotros, y esto es algo que hemos platicado Arturo y yo, tenemos como la intuición de que el mundo son los entes y las relaciones concretas, las que existen en el mundo, ¿no? Tenemos una singular inclinación por darle un carácter de insustituible a la singularidad de las cosas. Eso es un fenómeno que es irreductible, ¿no? El punto es que esa singularidad no es desconexión, ¿no? Sino que es determinación. Hay un pasaje, a ver, sigo un poco con la idea y ahora les leo un pasaje. La cuestión es que en la medida en que la caracterización
qué hay del mundo, no tiene que ver con la singularidad de las cosas, ¿no? Siempre hemos querido, y esto es algo que acaba de decir Arturo, queremos saltar a lo común, ¿no? Antes de preguntarnos, de permanecer, ¿no? Como en la perplejidad de que lo singular pueda llegar a vincularse y de qué manera. Esto lo vivimos, claro, naturalmente, pero la pregunta es, ¿cómo sucede eso? Ujú, ¿No? ujú, Eh, claro que hay una propuesta que a través de la reflexión teórica, ¿no? Pretende esbozar una actitud teórico-ético-política, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez la filosofía nace como una respuesta a una situación política, ¿no? No es, bueno, al menos así lo concebimos varios de nosotros, ¿no? Entonces, cuando decimos esta tesis de la singularidad, a mí hay una idea de Nikolai Hartmann que me sorprendió muchísimo cuando la leí por primera vez, eh, justamente tratando de dar cuenta de que el mundo es los entes que hay en él o los entes que han existido en él. Eh, se escucha el fondo de una voz, ¿verdad? ¿O no? Perfecto. Dice, eh, el que Sócrates haya vivido, haya existido, no quiere decir en su pleno sentido que fuera ahí algo aislado para sí, al lado del mundo, sino que fue ahí dentro de este. Pero entonces es su existencia, y esta es la parte que me importa, su existencia es un ser así del mundo. ¿Y quién se atrevería a negar que el mundo, sin su vida en él, sería efectivamente otro? Esto es lo que Hartmann quiere decir, que la singularidad de las cosas determina la totalidad de las cosas. No es la totalidad la que le asigna previamente su lugar a las singularidades, sino que son las singularidades las que van dando lugar a algo así como un todo. Y eso es lo que queremos investigar. Y ya. Algo Sí. que dijo, ¿vale? Una pequeñísima glosa es, yo sí, yo tendría cuidado con la palabra tolerancia porque tolerancia a veces parece que es como soportar y aguantar al otro porque yo sé que es extranjero, porque yo sé que, y entonces lo pongo en un lugar, en el lugar de mi totalidad social. ¿No? Y creo que un concepto complementario, mucho más potente me parece, que el de la tolerancia es el de la hospitalidad. ¿No? Porque cuando tú le abres tu casa al hospital a alguien, puede ser alguien insoportable e incomprensible. ¿No? Pero eso no le quita porque lo que se está jugando ahí no es la justificación de dejarlo entrar, sino es lo justo. ¿Eh? Ahora que estamos en esta cuestión platónica y en la cual sí me reconozco profundamente platónica, es que la composibilidad del mundo, es decir, la diversidad y la heterogeneidad del mundo tiene una salvedad. ¿Y qué es el bien? Todo puede ser tolerado, pero con miras al bien. O en otras palabras, y una palabra que me gusta más al Fernando y a mí, es la justicia. Si uno es justo, uno puede decir lo que quiera de las cosas, siempre y cuando sea justo en lo que dice. Es decir, no torcerlas, no manipularlas. Uno puede creer cosas muy extravagantes, ¿no? Pero otra cosa es mentir, porque ya no tiene que ver con el contenido, tiene que ver con la intención. Eh, y uno también puede decir verdades objetivas en el momento preciso para causar un daño social o político o a alguien. ujú. ¿Mm? Entonces, ser justa en las diferentes esferas es aceptar una multiplicidad, pero con la salvedad de que esté orientado o esté siempre en consideración la idea de lo justo. Porque si se pierde eso, la pluralidad es irrelevante. O puede ser una pluralidad injusta, ¿no? O puede adoptarse esta, vamos a poner nietzscheanos,
la tolerancia a desarrollarse como un modo de superioridad moral. Yo los tolero porque yo sí entiendo que ustedes son primitivos y los aguanto. Entonces, yo cambiaría quizá la palabra, sin cambiar necesariamente el problema de fondo que se te comparte. Totalmente de acuerdo. Sí, fíjese que reflexionando, definitivamente es muchísimo más empática la palabra hospitalidad, ¿no? Muchísimo más cálida, ¿no? Esto definitivamente y tiene un contenido muchísimo más profundo, ¿no? Definitivamente sí, muchísimas gracias por esas reflexiones, doctor Arturo Romero Contreras, doctor Luis Fernando Mendoza. En realidad, como se habrán percatado nuestros participantes, es una invitación el libro para poder transitar sobre nuestra interpretación, ¿no? Del mundo. Y entonces, de la forma como lo proponen sus autores, de esa manera tan integradora. Y entonces voy a leer solamente aquí en el chat, a ver, unas intervenciones de nuestro colaborador constante y permanente, Santiago Laos. Él dice, cada persona tiene una cosmovisión donde la cultura en que se nació tiene relevancia, pero podría modificarse con el conocimiento y las experiencias propias. Hace una referencia a nuestras culturas antiguas, la que compartimos, tenemos un legado cultural, México y el Perú muy grande. Dice, los incas, aztecas, los egipcios tenían una forma de ver el mundo y sus creencias que se impartían desde la religión esencialmente, los sacerdotes en las culturas eran los que daban o divulgaban esa visión. Esa es una apreciación de Santiago Laos. Y bueno, invitamos a nuestros participantes a adquirir el conocimiento mediante la difusión y la lectura de esta obra tan importante a través de las intervenciones que hemos realizado con el doctor Daniel Malpartida Victorio, hoy formulándole algunas preguntas, interrogantes a los ponentes, a los autores del libro que hoy presentamos. Ahí está, cosmografías, ahí está el libro para divulgación, presentación y conocimiento de la academia y de todos aquellos que deseen poder acceder por los distintos medios, ya sea físico o virtual, a esta importantísima obra. Las preguntas que hemos formulado son tan solo una invitación para poder adentrarse a una lectura muchísimo más profunda del libro y que pueda servir también para tenerlos más cerca a los autores y saber un poquito más de ellos, de cómo es que pensaron la obra, cuál es el hilo conductor de la misma. Le da una calidez especial el poder hablar con los autores de la obra a través de este medio y así ustedes se sientan muchísimo más cerca y con mucha más motivación de poder acceder a la misma. Doctora, Doctor Daniel Malpartida, dígame, sí, ¿sí? Ujú, recordarles ujú. a los que nos acompañan nuestro canal en el Así es. Ujú. Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y abreviado Ciudadanía Digital con CD en YouTube, que este video posteriormente las vamos a compartir por las 3 semanas que sigue. Y ambos doctores tienen bastante actividad en sus canales de YouTube, lo que Así han es. publicado ambos, un maravilloso trabajo.
Recordarles que desde el primer momento que nos pusimos en contacto, tanto con el doctor Arturo Romero Contreras como con el doctor Luis Fernando Mendoza Martínez, el libro es de descarga gratuita. Al grupo de WhatsApp, donde tenemos todos los del Seminario Internacional, yo les hice llegar. Hoy día muy temprano envié a toditos los correos el flyer y el libro, así como el link del Zoom. Que quede bien claro, lo dijeron los autores, de una Así descarga difusión. libre, totalmente Así libre. es. Cuando en el instituto nos llegan libros en este formato, nosotros los compartimos. Recuerden que el instituto, nuestro trabajo, es totalmente gratuito. Si me permite formular una pregunta, doctora María Beatriz, por favor. Adelante. Sé del campo de desarrollo del doctor Arturo Romero Contreras, hemos dialogado en muchas oportunidades, esa parte filosófica, matemática, esa filosofía de la matemática que él desarrolla. Y han estado mencionando los dos a Platón. Queramos o no queramos, Platón nos aporta, ¿no? A lo que va a ser posteriormente una parte del desarrollo de esa matemática, de esa filosofía matemática. Maestro, doctor Arturo, ¿cómo en su ensayo usted toma o cómo lo desarrolla o trabaja eso que se llama nociones filosófico-matemáticas? En su ensayo que lleva como título El espacio del mundo a través de nociones filosóficas matemáticas. Sabemos de su pasión, sabemos de su preocupación. Síganle en YouTube todo lo que ha hecho el maestro. Y eso, por favor, doctor. Ah, sí, muy rápido. La referencia es muy obvia, es el Timeo de Platón. Lo que está haciendo, lo que está tratando de hacer Platón en ese texto es poner a jugar nociones muy elementales de la geometría, pero no con un rigor matemático. No quiere hacer una demostración, no quiere hacer una prueba, no quiere construir un cuadrado a partir de triángulos, o al revés, ¿no? Ganar los triángulos dividiendo el cuadrado, dividiendo un rectángulo. No está haciendo lo que usualmente entendemos como geometría, a lo mejor la geometría clásica. Lo que está haciendo es darle un valor especulativo a los conceptos matemáticos y los está utilizando en un sentido inteligible como probable, bastante, como probable explicación del mundo a partir de una plástica. Eso hace inteligible el mundo y al mismo tiempo pone como unos ciertos materiales a disposición. Bueno, sabemos el resultado son los sólidos platónicos, la relación que hay entre la geometría y los átomos. Pero ¿hacia dónde va Platón? A las formas del mundo, a las formas concretas del mundo, al surgimiento efectivo del mundo. Bueno, pues lo que me interesaba es también ese surgimiento efectivo del mundo, pero ahora con otros recursos. Y esos recursos, lo que nos permiten plantear es, uno, lo que ya se interrogaba Platón, que es el espacio. El Cora, pensada como espacio, no es el espacio indiferente y homogéneo de un plano cartesiano, por ejemplo, sino, es una cosa hermosa, ¿no? Es la, es la nodriza de las cosas. El espacio es lo que mantiene, abraza y alimenta las cosas. Una expresión hermosa, realmente hermosa. Y eso quiere decir que no solamente sostiene ya cuerpos, eh, no sé, a los astros, sino que antes también en su propio dominio sostiene los átomos pensados como ciencia, ¿no? Y en otro a las formas y las figuras del mundo, y eventualmente serán las figuras de las plantas y las figuras de los árboles, ¿no? En Platón no hay cierta exigencia de regularidad, pero bueno, si uno llega a la matemática contemporánea y a los fractales, verá que lo matemático es más
amplio de lo que uno tiene idea. Entonces, lo que podemos pensar es la cobra como el espacio donde habitan los seres, pero de una manera más rica, en la inspiración platónica, y por una sola razón, no porque sea Platón, ni porque estén buenas las matemáticas, sino porque las matemáticas son el tratamiento sistemático que ha hecho el pensamiento de los patrones, de la secuencia, de lo continuo, de lo discontinuo, de la forma, de lo amorfo, de lo transformable. No es exclusivo de la matemática, son conceptos que se comparten con la filosofía, con las artes, incluso con la política, cuando hablamos de la atomización social o del continuum de la voluntad popular. Pero sí hablamos, y no metafóricamente, solo del espacio público, del espacio de razones, de los espacios conceptuales. Bueno, pues es una extensión de este impulso, de este impulso platónico, y quizá agregando una cuestión más, que es no solamente el espacio, sino también el tiempo. ¿Cuáles son las estructuras espacio-temporales que van convirtiéndose en las nodrizas y en los hogares de los seres y sus relaciones? Esa es la motivación, muy simple. Maestro, conceptos, categorías, constructos. Si hay algo que debemos agradecer a los filósofos, así como los que hoy día nos engalanan y nos acompañan, es ese uso muy cuidado de los términos, de los conceptos que usan. El maestro nos decía nociones, y aquí va la pregunta para el doctor Luis Fernando Mendoza. La posibilidad de la teoría del sentido filosófico de Nicolai Hartmann. La posibilidad. Maestro, por favor, si nos puede un poco dar el contexto de esa palabra en relación a la teoría del sentido filosófico de Hartmann, doctor Luis Fernando. Em, cada vez estoy más convencido de que Nicolai Hartmann quiso practicar un ethos filosófico distinto al que se estaba dando en la universidad alemana de la época, que era luchar por ser la gran figura, ¿no? Piensa en los años 20, 30 en Alemania, las cosas estaban candentes. Em, y Hartmann, eh, la expresión de esto la encuentran todos en el prólogo al texto El problema del ser espiritual, que es un texto publicado en 1933. Em, y dice que las ideas que aparecen en el texto en realidad, pues él con muchas reservas puede decir que son suyas, ¿no? Eh, Él esperaba, ¿no?, que los nombres de sus colaboradores eh, muy pronto fueran por todos conocidos, ¿no? ¿Y a qué quiero apuntar con ello? ¿No? Que la teoría, en sentido filosófico, la teoría es, que trato de esbozar ahí en el texto, eh, apunta sobre todo a que no puede venir de una sola cabeza, ¿no? Es decir, bien podrá ser que cada cabeza es un mundo, pero no es el mundo, ¿no? Eh, y entonces, un poco lo que se trata de apuntar, eh, de esbozar, es volver al núcleo problemático de las cosas, ¿no? Como un espacio de encuentro. Eh, para plantearnos los problemas tenemos que ver todas las perspectivas, ¿no? Solamente considerando todas las perspectivas, todas las aproximaciones, podemos captar
todos los ángulos de los fenómenos y entonces plantearnos bien, o al menos no tan sesgadamente, las cuestiones, ¿no? Distinguir entre qué es lo dado, qué es lo buscado. Eh, e insisto, no puede venir este ejercicio no solamente de una disciplina, sino que no puede venir de una sola cabeza, ¿no? Entonces, la visión de conjunto, eh, más que ser algo que está, y lo digo acá, ¿no? Con absoluta franqueza, más que estar escrita en un texto, está precisamente en el ejercicio dialógico. Esa es la auténtica visión de conjunto. Y el espacio eh, idóneo para eso, ¿no? O sea, esa visión de conjunto es teórico-práctica, ¿no? No es únicamente teórica. Em, lo que quiero decir con eso es que lo que nosotros pensamos que son las cosas, así es la manera como las tratamos, ¿no? Por eso no hay una disolución entre teoría y praxis, ¿no? Aristóteles nos pone ante una evidencia increíble cuando dice que influye más la apariencia en el deseo que el deseo en la apariencia, ¿no? Entonces, así como las cosas nos parecen ser, así las queremos, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuáles son todos los quereres de las personas? Pues conociendo todas las maneras en las que aparecen, ¿no? Todas las perspectivas posibles. Esto es un precepto metódico y esto lo estábamos revisando ayer en el seminario este de Hartmann de la lectura de la metafísica del conocimiento. Es un principio metódico de la filosofía de Nicolai Hartmann, ¿no? El de, en vez de atenerse a un campo limitado de datos, es extender el conocimiento de lo dado a todos los rincones posibles. Y esto no solamente quiere decir los rincones de las ciencias, esto hay que dejarlo claro, sino que son los rincones de la experiencia humana, son los rincones de las diversas visiones de mundo, ¿no? Esa es eh, la tarea de la filosofía posible, ¿no? Ser el escenario en el que este concierto de la pluralidad de puntos de vista pueda encontrarse en sus disensos, ¿no? Una Bien, bonita oportunidad, doctora María, si me permite, por favor, doctora. adelante, doctor. Una bonita oportunidad y posteriormente los que van a ver el video, hoy los dos doctores nos han regalado ciertas estrategias metodológicas que ellos realizan y desarrollan en ese ejercicio de hacer filosofía, de filosofar, brillante, brillante desde el primer momento en lo que vamos escuchando. Yo que me considero un estudiante y un apasionado de la filosofía. Realmente hay cosas que han señalado muy, muy importantes. Leer, releer, seguir releyendo, seguir. Luis dijo, el doctor Luis utilizó 2, 3 palabras más. Entonces, brillante, brillante, realmente brillante, doctor Arturo Romero Contreras, doctor Luis Fernando Mendoza. El sábado estamos con el maestro 10 de la mañana en nuestros seminarios clásicos con el doctor Luis Fernando Mendoza Martínez en una presentación brillante. Cedo la palabra y muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchísimas gracias, doctor. Y esto, obra que da que hablar y que ya está siendo reseñada. Voy a hacer una lectura breve de 3 líneas que el doctor Ramón Isaac Cardamo Ortiz realiza ustedes pueden acceder a esta reseña del libro que hoy presentamos,
y en la reseña que él realiza, el doctor Ramón Isaac Cárcamo Ortiz, precisa lo siguiente. Dice, a modo de conclusión, me atrevo a reconocer en esta obra como un enaltecimiento de la libertad, pues el fin del diálogo entre saberes es un anhelo de libertad en tanto que el hombre busca un conocimiento y reconocimiento tanto de sí como de lo externo a él. La llegada de esta conciencia implica un síntoma de libertad. Esta es la forma como concluye la reseña del libro que hoy presentan los autores, los doctores Arturo Romero Contreras y Luis Fernando Mendoza, ¿no? Asimismo, en web ustedes podrán acceder a otras reseñas. A mí, el enaltecimiento de la libertad, el diálogo de saberes y esa búsqueda de conocimiento del hombre, ¿no? Es siempre suscitador de pensar, repensar y entender, como lo han dicho los autores del mundo, una invitación a que puedan leer la obra, a que puedan leer las referencias que otros académicos hacen de ella a través de las reseñas, y siempre esto ayuda mucho también a conducir la lectura, ¿no? Y a saber qué es lo que se dice de la obra, como como dijeron los doctores al principio de esta presentación. Se busca que haya diálogo respecto de ello, crítica respecto de ello, y que esto se comente, ¿no? Entonces, leamos. Es una invitación hacia ustedes. Leamos, todos tenemos la obra, todos los que estamos aquí presentes se han brindado mediante los correos electrónicos y se hace difusión también mediante la página. No olviden que tenemos una actividad constante este fin de mes, como todos los meses, la última semana, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial tiene una actividad constante la última semana, bueno, todo el mes en realidad, porque tenemos los sábados que ya son clásicos, pero la última semana de cada mes el instituto es muy, muy dinámico, y de domingo a lunes de las últimas semanas de cada mes tenemos distintos productos intelectivos para ustedes. Entonces, no se pierdan de seguir cada uno de ellos. Por favor, leamos este libro maravilloso que hoy día hemos presentado gracias a los doctores, siendo ya hora avanzada. Doctora María, Bien. nuestro colaborador constante y permanente en Dios, proyectos tiene la es mano cierto, levantada. imperdonable no haberlo visto. Andrés Felipe Pérez, ¿cómo estás? Adelante, tienes la mano levantada, discúlpame, mil disculpas. Hola, buenas noches a todos y a ¿Cómo todos. No, estás? no, qué va, hombre. No, Qué no, barbaridad conmigo, disculpas de nada. disculpa. Eso uno se encarreta en las cosas que le gusta y uno se olvida, uno como que se pierde. Eso es muy normal de nosotros los seres Oh, humanos. por Dios. Con los temas que nos gusta, pues ni se diga. Bueno, Andrés, Adelante. respetándoles el tiempo, que yo sé que ya está Andrés, elevada las tardes, ya está tardecito, algo muy, Andresito, muy cortico. ¿Qué hubo, profe? si me permites, Sí, los que me claro. acompañan y no tienen el libro, discúlpenme, les doy mi número y agréguenme al WhatsApp. Los que me acompañan y no tienen el libro, mi número de celular 934-721-336. 934-721-336. Con todo, agréguenme nomás al WhatsApp y escríbanme. Yo les comparto una vez terminado a los que no tuvieran. Discúlpame, mi hermano Andrés. Sin problema, profe. Bueno, así muy cortico para no quitarles mucho tiempo. Ante todo y ante nada, celebrar una obra de los maestros aquí presentes, los expositores,
en la cual, pues como se pudo observar, hay posturas que se encuentran y que también están, y que en las cuales también no se encuentran, existe el desencuentro, ¿no? Donde no hay puntos en común. A mi modo de ver como eh, educador y investigador, siento que hacen muchísimas obras de esta naturaleza en el campo de la investigación, en el campo académico, porque uno cuando investiga y está en estos procesos, encuentran la tendencia en donde siempre estamos aquí situados en este campo teórico, con estas circunstancias y con esta postura, y no se le da visibilidad de esa obra a otras visiones de realidad, de mundo o el asunto o el objeto que se está investigando. Así que felicitaciones por este tipo de obras que donde se visibiliza justamente el desencuentro. Eso es muy importante, y más que todo en ese contexto actual donde hay mucha polarización, ¿no? Donde ciertos paradigmas o dogmas no se pueden tocar. Era solamente eso, ¿no? Hacer ver eso, ¿no? Muchas gracias por la exposición, profe. Gracias, gracias por el comentario, Andrés. Dicho, voy a decir tres frases. Hay, hay, es, hay un cierto grado de desesperación en el llamado a la unidad, ¿no? Y siempre esa desesperación del llamado a la unidad suele eliminar muchas diferencias, ¿no? Eh, es algo de lo que nos queremos preservar. Eh, y ya, creo que eso es lo que puedo decir. Gracias, Andrés. Valiosa aclaración, valiosa realmente. Eh, Doctor Daniel Malpartida, ha sido una jornada memorable, como todas las que nos brindan, nos regalan, nos obsequian con su generosidad cada uno de los ponentes que por aquí han transitado, pero hoy, como le digo, el corazón nos gana con emociones porque los doctores proceden de la UNAM de un país que queremos muchísimo. Bien, todo tiene su final, no quisiéramos acabar, terminar, concluir, pero finalmente llegamos al cierre y le doy el pase al doctor Daniel Malpartida Victorio para que pueda hacer el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, a través del equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, un agradecimiento total. Colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero. Hay buenas noticias que se vienen en el instituto, ya las vamos a dar en su momento. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales, que tiene como título general Inteligencia Artificial entre Filosofía y Política, con la presentación del libro de Cosmografías, aproximaciones filosóficas en torno al problema del mundo. Coordinadores: César Pineda Saldaña, Luis Fernando Mendoza, aquí que nos acompaña el maestro, Mario Díaz Domínguez. Entonces, la presentación estuvo a cargo del doctor Arturo Romero Contreras y además del doctor Luis Fernando Mendoza Martínez. El día sábado, 10 de la mañana, ese tema que nos invita, que nos convoca con el doctor Luis Fernando Mendoza, por favor, 10 de la mañana, maestro, vamos a estar juntos. Para ambos, desde acá de Lima, Perú, un abrazo muy, muy fuerte. El instituto siempre tiene abiertas las puertas para ustedes, porque de alguna de otra forma, esa presentación que ustedes realizan, con el lujo de estos conceptos, de estas ideas vertidas, realmente para nosotros es un honor y un privilegio. Siempre
gracias totales, doctor Arturo Romero Contreras, un colaborador constante y permanente del instituto, y doctor Luis Fernando Mendoza Martínez. Todo un honor y todo un privilegio para nosotros. Muchas gracias a ese hermano y maravilloso país de México, a su gente maravillosa y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Muy buenas Contrario, noches. muchas gracias. Que Beatriz, tengan Buenas una noches, feliz buenas semana noches. todos. Igualmente, igualmente, Muchas que gracias. tengan salud, Leamos el libro, leamos el libro. por favor. Feliz semana, chao. Así es, comentémoslo y conectémonos. Ahí en las plataformas del instituto pueden comentar y pueden hacerlo pertinente. Otro de nuestros colaboradores permanentes, Christopher Guillén, de allá de Arequipa. Saludos, Sí. Christopher.